Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar al tanto de sus devocionales. Gracias por atender a este devocional 132. Es una bendición. Les pedimos que estén orando por nosotros. Les pido una disculpa en lo personal por haber atrasado un poquito los devocionales. Estuvimos haciendo algunas cosas y eso nos llevó a tener que esperar en estos días, pero bueno, aquí estamos ya. Esperemos que podamos seguir vigentes en este entusiasmo de seguir aprendiendo la palabra de Dios. ¿Ok? Y bueno, estamos viendo en la neumatología el propósito de los dones del Espíritu Santo. Gracias a los hermanos que nos mandaron las definiciones. Es importante que comprenda bien la definición completa. ¿Por qué? Porque eso ayuda a lo que vamos a seguir viendo. Por ejemplo, en este caso que vamos a seguir hablando de algo que tiene como propósito los dones del Espíritu Santo. Ok, ¿listos? Espero que ya hayan orado. Vamos a trabajar y vamos a seguir adelante. Ok. Algo muy importante, hablar de dones espirituales nos lleva a entender que su propósito es equipar a los siervos de Dios. ¿Quiénes somos los siervos de Dios? Toda la iglesia en el servicio ministerial. ¿Qué es un ministerio? Eso es algo importante. Un ministerio es el ejercicio del servicio para Dios. Y tenemos que entender que nosotros hemos entendido el ministerio como algo estructural solamente. No, el ministerio es algo funcional en el cuerpo de Cristo. Que en la estructura nos ayudan los ministerios, pero lo más importante es que en la funcionalidad los ministerios son parte viva de la iglesia. Todo el servicio que hacemos para Dios es parte vivo de la iglesia. Por eso es tan hermoso estudiar neumatología, porque cuando usted aprende neumatología, usted se involucra en la obra del Espíritu Santo con la iglesia. Y usted y yo entendemos cuál es la posición, cuál es el lugar en donde Dios nos ha colocado para poder servir a nuestro gran Dios, para poder honrar a nuestro Salvador y para extender el Evangelio en toda esta tierra que el Señor ama y que nosotros tenemos que predicarles. Entonces, ¿listos? Muy bien, vamos a Efesios, por favor, capítulo 4. En este pasaje que vamos a entender el día de hoy, usted y yo tenemos que comprender varias cosas. Usted ve en el Efesios 4, el apóstol Pablo escribe, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo, Él nos ha unido, Él nos ha ligado a Jesucristo. La sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y nosotros estamos llamados a tener una vocación con dignidad, una actitud adecuada. ¿Y cuál es esta? El vivir en humildad, mansedumbre, la paciencia entre nosotros con amor, pero siempre dispuestos a guardar el vínculo de la paz que se genera a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Toda esta unidad como hijos de Dios, esta unidad como iglesia nos lleva a lo siguiente, versículo 4. Un cuerpo y un espíritu. ¿Se da cuenta? Nosotros somos el cuerpo de Cristo bajo la guianza, la enseñanza, la dirección del Espíritu Santo, la santificación del Espíritu Santo. Estamos en Él. Dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Acuérdese que el Espíritu Santo nos está guardando, Él nos está llevando a esperar nuestra redención. Por eso es tan necesario tener una buena relación con el Espíritu Santo, cada uno de nosotros, porque eso nos va a llevar a estar unidos como cuerpo de Jesús. Cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 5 y 6, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí es donde empezamos a ver cómo es tan importante darnos cuenta que los dones espirituales van a venir a llegar a permear a cada uno. ¿A razón de qué? Del servicio y de la gloria de Cristo. Vea lo que sigue diciendo, versículo 8.
Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a ver más adelante ya con detenimiento qué es un don, pero queremos ver el panorama amplio del propósito de los dones. Dios dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, es decir, Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, los dones van a ayudar, por eso dice la palabra de Dios que Él dio dones a los hombres para equipar los ministerios, para equipar el servicio a Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el don viene a ser este ejercicio de impulso para aquel que sirve a Dios. Algo muy importante, y lo vamos a ver más adelante con mayor detenimiento, lo hemos hablado, existen en el Espíritu dones, existen en el Espíritu manifestaciones, existen en el Espíritu operaciones, existen en el Espíritu ministerios, que es muy importante, pero todo implica y todo lleva a la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando el don, el ministerio, todo lo que se realiza por el Espíritu Santo y lleva a la separación del cuerpo de Cristo, entonces ahí podemos ver o no es del Espíritu o quizá es una persona que está siendo guiada por el enemigo, por su carne. Algo bien importante que usted debe entender. ¿Por qué? Porque todo esto, lo dice la palabra de Dios, es para perfeccionar a los santos, a los hijos de Dios, para el servicio de Dios, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para la destrucción del cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante que usted y yo lo comprendamos, y por eso me tomo este tiempo, en este devocional tomamos este tiempo para comprender este propósito. Los dones son para equipar a quienes sirven a Dios, a usted y a mí, a toda la iglesia, porque toda la iglesia debe de servir a Dios. La iglesia no debe de tener un entendimiento de que solo algunos sirven a Dios, todos servimos a Dios, todos somos santos en Cristo. Ahora vea lo que dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si usted se da cuenta, la unidad del Espíritu, el trabajo del Espíritu y los dones van a venir a abonar, ¿a qué? A la edificación del cuerpo. El ministerio va a venir a abonar a la edificación del cuerpo. Cuando una persona sirve a Dios dentro de su iglesia, dentro de su congregación, abona al ministerio, abona la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando servimos a Dios fuera de la iglesia, también tenemos que abonar a la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones espirituales apoyan el servicio a Dios, apoyan el ministerio a Dios. Vea lo que dice Lucas capítulo 10, por favor. En el Evangelio de Lucas capítulo 10, nosotros podemos ver el siguiente pasaje en los versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Vea cómo el Señor le dice a sus apóstoles eso. Los dones vienen ¿a qué? A equiparnos. Nos ayudan para ejercer los ministerios. Cuando usted y yo tenemos esa ayuda y don del Espíritu Santo, van a ser que prediquemos a Cristo, van a ser para el servicio de Cristo. Versículo 20, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿en dónde? En los cielos. Los dones, los ministerios, todo lo que hacemos de parte de Dios, siempre van a glorificar y exaltar ¿a quién? A Cristo. Y siempre van a abonar a nuestra vida espiritual y eterna.
Cuando un don o un ministerio abona la soberbia, abona el orgullo, abona a la autopromoción, entonces, ¿sabe qué está haciendo? Está afectando nuestra vida eterna, está afectando nuestro camino en Cristo Jesús. Así que importante, los dones equipan ¿qué? El servicio a Dios, a los siervos de Dios, a los ministros de Dios. Tanto los estructurales, pero sobre todo los funcionales. Toda la iglesia está llamada a servir. Y los dones apoyan en ese sentido. ¿Ok? Cuando ya veamos los dones en su más esplendor, usted y yo lo vamos a comprender mucho mejor. Por ahora, si nos regala 2 respuestas solamente. ¿Ok? La primera, por favor, ¿qué busca y qué dice la palabra de Dios en Efesios 4 que el cuerpo debe de guardar? ¿Debe de guardar qué? Bueno, usted conteste eso. Y la segunda, ¿cuál es el propósito de los dones y de los ministerios? ¿Cuál es el propósito de los dones y ministerios respecto a la iglesia y el cuerpo de Cristo? ¿Le parece? Bueno, muchas gracias a todos, que Dios les bendiga, cuídense bastante, donde quiera que estén, estamos orando por ustedes. Bendiciones.